esta hora. Vamos a ir, hermanos, a la palabra del Señor en el libro de Marcos. Vamos a abrir el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 40. Bendito sea su nombre en esta noche. Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 40. Cuando lo tengan me dicen un amén, por favor. Gloria al Señor. Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 40. Bendito sea su nombre. ¿Estamos listos? Amén. Gloria al Señor. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 40. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echando las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar: calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Miren qué palabra poderosa, ¿verdad? Y qué pregunta tan maravillosa del versículo: ¿quién es? Así que en esta hora vamos a hablar sobre el tema: Jesucristo calma la tempestad. ¿Cómo se llama el tema? Jesucristo calma la tempestad. Así que puede sentarse, hermano. Yo sé que estamos un poquito cansados, ¿verdad? Los que trabajaron hoy, ¿verdad? Nosotros que descansamos hoy estamos tranquilos. Amén. Jesucristo calma la tempestad. Mira, hermano, es maravilloso cuando nosotros leemos la palabra del Señor y encontramos, ¿verdad?, tanta palabra en esta Biblia, y encontramos que cuando nosotros estudiamos lo que es la historia bíblica del Señor Jesús, que en todo, que cuando Él hablaba y declaraba una palabra, siempre se levantaba la oposición. Siempre se levantaba, ¿verdad?, el enemigo para poder obstruir los planes del Señor. Y en esta vez nosotros estamos leyendo esta palabra del Señor, donde el Señor Jesús, ¿verdad?, declara una palabra para que aquellos discípulos caminaran sobre esa palabra. Y era: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. O sea que cuando Jesús siempre nos da a nosotros una palabra de dirección, el enemigo va a querer, ¿verdad?, quitar todo el plan del Señor para nuestras vidas. Y cuando Jesús dice esta palabra: pasemos al otro lado, es muy interesante, porque desde que Él da una palabra, Él sabe que siempre va a haber oposición en nuestras vidas. Y los discípulos, cuando Jesús le dijo: pasemos al otro lado, ellos se levantaron, tomaron la barca y se fueron dentro del mar, porque ellos habían creído en esa palabra. Pero es sorprendente que cuando ellos iban
sobre el mar, iban navegando, iban caminando, pasando al otro lado en esa barca, dice la palabra que se le levantó una tempestad. Se le levantó una tempestad. Y cuando nosotros estudiamos esta palabra tempestad, dice que denota como un huracán, denota como un torbellino de viento, movimientos que son contrarios a la voluntad nuestra. Dice que son fuerzas fuertes, que con nuestras propias fuerzas nosotros no podemos soportar. Dice que también son momentos, ¿verdad?, que todo se sale del alcance de nuestras manos. O sea, esa es una tempestad. Y vemos que los discípulos, ¿verdad?, ellos iban confiados, ellos iban creyendo, porque si nosotros estudiamos la historia de los apóstoles, Pedro, todos esos hombres eran hombres de pesca, eran hombres que habían aprendido lo que era el oficio del pescador. Y entonces ellos automáticamente, cuando ellos se subían a una barca, ellos estaban confiados, porque ese era el trabajo de ellos. Eso es lo que ellos hacían, ¿verdad?, a diario. Es lo que ellos hacían cada noche para poder, ¿verdad?, sustentar su alimento, ¿verdad?, su dinero. Y ellos vemos que cuando el Señor Jesús les dijo, pasemos al otro lado, ellos nunca se imaginaron que iban a tener tempestad o que iban a tener alguna fuerza contraria que a ellos los iba a detener para poder cruzar al otro lado. Amén. Al otro lado. Y nosotros vemos lo que es la información, lo que es el estudio que se hace a través de las tempestades, a través de los huracanes, a través de los vientos que se forman, ¿verdad?, en el mar y que trae destrucción al hombre. Dice que cuando un huracán se forma, de verdad se arma, dice que esos son dos vientos contrarios que están peleando para poder ellos caminar a un lugar, ¿verdad?, específico. Dice que el viento se levantan y hacen una pelea y hacen una guerra en los aires, y desde ese momento dice que los huracanes, ¿verdad?, los torbellinos se forman, ¿verdad?, y causan destrucción en la vida del hombre. Y si nosotros podemos ponerlo en la vida espiritual del cristiano, nosotros sabemos y entendemos a través de la palabra que nosotros como cristianos tenemos una lucha. Amén. Que nosotros como cristianos tenemos una guerra espiritual, una guerra en los aires, una guerra que se forma entre el bien y el mal. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que en nuestra vida cristiana se van a levantar problemas, dificultades, se van a levantar, ¿verdad?, huracanes, se van a levantar tempestades en nuestras vidas, y eso no es en vano. Nosotros tenemos que estar preparados, porque sabemos y entendemos que esto no es, ¿verdad?, una lucha contra carne ni sangre, sino que es una lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Pero hay respuesta en esta noche. El Señor Jesús está en la barca con nosotros, y Él tiene una palabra para nuestras vidas, y Él tiene una palabra para poder calmar la tempestad, todo viento contrario que se esté levantando en contra de nosotros, hermano, y a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a su nombre, hermano. O sea, las tempestades es algo normal que el cristiano tiene que pasar en esta vida cristiana. O sea que si nosotros estamos pasando por una tempestad, por un problema, por algo que nos está, como dicen, contragolpeando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, déjame decirle que no es que es porque vienen así por así, sino que hay lucha en los aires espirituales. Porque el enemigo sabe que Dios a nosotros como cristianos
Amén. Y la palabra es que nosotros tenemos que pasar al otro lado. Que nosotros tenemos que llegar al cielo. Aleluya. Que nosotros tenemos palabra, tenemos promesa como iglesia. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para que nosotros nos detengamos en este caminar. Pero en esta noche nosotros tenemos palabra de Dios. Nosotros tenemos palabra, presencia del Señor Jesús en esta noche. Y Él nos dice que nosotros vamos a pasar, que nosotros vamos a llegar, que nosotros vamos a estar delante de Él, que nosotros vamos caminando hacia adelante y nada ni nadie nos va a detener, hermano, y a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Nada ni nadie a nosotros nos va a detener. Amén. Mire qué poderoso es. Porque Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Amén. Y eso es lo importante de esto. Que si el Señor te da una palabra, el Señor va a ir contigo. Amén. El Señor en ningún momento nos dijo, pasen al otro lado. No, sino que les dijo, pasemos al otro lado. Es porque Él iba a estar ahí. Es porque Él iba a ir con ellos en esa barca. Es porque el Señor Jesús iba a estar allí porque Él sabía lo que iba a pasar. Porque Él sabe que cuando nosotros recibimos una palabra de Él, el enemigo no se va a quedar quieto. Amén. El enemigo no se va a quedar tranquilo. El enemigo va a levantar cualquier oposición en nuestras vidas para que nosotros no creamos en esa palabra. El enemigo va a hacer todo lo posible, nos va a hacer la guerra para que nosotros nos detengamos en el propósito por lo cual Él nos ha llamado a nosotros. Pero en esta noche déjame decirte, cualquier problema, cualquier tribulación que estemos pasando, si el Señor te dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Él está con nosotros, Él está con nosotros, Él nos está fortaleciendo, Él nos está dando palabra de vida eterna, Él nos está dando aliento de vida, Él va con nosotros caminando en esta barca, Él va con nosotros caminando hacia adelante, porque Él a nosotros nos va a cuidar y a su nombre. Gloria, aleluya. Gloria a Dios. Él va con nosotros en la barca. Mire qué poderoso es. Él va con nosotros en la barca. Y esto es lo que me encanta, hermano, que cuando el Señor Jesús da una palabra, hermano, esa palabra tiene que cumplirse. Amén. Amén. Tiene que cumplirse. Porque la palabra del Señor tiene poder y tiene autoridad. Amén. Amén. Porque la palabra del Señor, hermano, no hay quien la detenga. Aleluya. Porque la palabra del Señor, hermano, cuando se suelta, esa palabra cumple el propósito por lo cual es lanzada, es predicada, hermano. Bendito sea su nombre. Aleluya. Yo te voy a decir en esta noche, querido hermano, si Dios te está dando una palabra a ti, tú síguela creyendo, tú síguela tomando, que esa palabra que el Señor te ha dado no va a retornar vacía. Oh, bendito sea su nombre, que esa palabra que Dios te ha dado va a cumplir el propósito por lo cual ha sido lanzada sobre tu vida, hermano, y a su nombre. Gloria, aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre sea Gloria la a Dios. gloria, hermano. Aleluya. Y Gloria a eso es lo bonito de esto, porque nosotros podemos ver a la persona de Jesús tranquilo. Amén. Aunque aquellos hombres, cuando les vino la tempestad, se le levantó lo que es el problema, la dificultad, para que ellos pudieran avanzar. El Señor Jesús, hermano, como hombre, estaba tranquilo. Y esto es lo importante de eso, y esto es lo que nosotros tenemos que aprender en esta noche. Aleluya. Porque nosotros muchas veces miramos a personas tranquilas, pero esas personas tienen problemas, tienen dificultad. Amén. Pero esas personas han aprendido en la persona de Jesús.
Y como primer punto vamos a ver que cuando Jesús está en la barca, nosotros debemos de aprender a descansar. Amén. A descansar. A descansar. Mire lo que es descansar. Dice que denota dar una interrupción de trabajo, dar reposo. Dice que cuando nosotros descansamos, dice que causa alivio. Mira qué bonito, ¿no? Causa alivio. Y eso es lo que el Señor Jesús estaba haciendo en esa barca, hermano. Él estaba causando alivio, pero los discípulos no entendieron y no vieron a la persona de Jesús. Porque ellos se basaron a su propia fuerza. Ellos se basaron a los métodos que ellos habían aprendido en la pesca. Ellos eran personas entrenadas, capacitadas, para que cualquier problema que ellos se les presentaba dentro del mar, dentro del agua, hermano, ellos tenían la facilidad de poder resolverlo. Y ellos cuando se vieron en ese problema, en esa dificultad, que el viento les arreciaba, que el agua se les metía dentro de la barca, hermano, que ellos no podían quizás sacar esa agua y ellos sentían que se hundían. Ellos sentían que fracasaban. Ellos sentían que morían en ese momento. Y ellos se olvidaron que tenían a la persona de Jesús en la barca. Mira qué tremendo es. Porque muchas veces, hermano, el cristiano va a pasar problemas bien grandes, problemas bien fuertes. Amén. El cristiano va a pasar por debilidades fuertes. El cristiano va a pasar por diversas pruebas, por diversas tentaciones, por diversos problemas en la vida que aparentemente, hermano, esos problemas, esa dificultad, aparentemente sentimos que nosotros nos hundimos, que nosotros fracasamos. Y nosotros en la desesperación que tenemos, que miramos tan cerca el fracaso, la dificultad, el problema, y a veces nos olvidamos que somos cristianos y tenemos a la persona de Jesús dentro de nosotros. Y eso es lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos se enfocaron más en el problema que en el que podía solucionar el problema. Y cuando ellos hicieron todo lo que tenían que hacer, porque ellos me imagino que tanta experiencia que tenían en el área que ellos trabajaban, porque estaban en el área de trabajo, estaban donde ellos noche a noche, ellos iban a pescar, ellos iban a traer el pescado, pescaban, y ellos trataron la manera de poder solucionar ese problema, pero no lo pudieron solucionar. No lo pudieron solucionar. Es como aquella mujer del flujo de sangre, dice que había gastado todo lo que tenía. El problema de nosotros como cristianos, que lo último que nosotros tenemos es la opción, es a Jesús. Amén. Pero tiene que ser el primero. Y los discípulos les pasó esto, de que ellos intentaron hacer todo. Sacaban el agua. Quizás se ponía uno en cada esquina para que aquella barca no se hundiera. Y empezaron a usar los métodos que ellos sabían para que esa barca se mantuviera firme. Pero se les olvidó que tenía a Jesús. Y la última opción que tuvieron fue despertar al maestro. Y no crean que lo despertaron contentos, no. Sino que lo despertaron enojados. Maestro, no tomas control de lo que está pasando. Tú teniendo el poder para poder solucionar, para calmar la tempestad, lo que haces es dormir. Pero el maestro, hermano, estaba descansando. Y esto es lo interesante de esto, porque descansar
no es que tú vas a estar en lo espiritual también pasivo, no, sino que el maestro estaba descansando en su cuerpo, pero en el espíritu él sabía lo que estaba pasando. Él sabía lo que estaba aconteciendo en ese momento. Él sabía que los discípulos estaban peleando la batalla. Ellos sabían que ellos tenían una guerra. Pero ellos los estaban observando a ver si usaban lo que ellos habían aprendido del maestro. Y por eso cuando nosotros vemos más adelante dice, hombres de poca fe. Imagínense. Entonces, vemos que el maestro estaba descansando, hermano. Él estaba tranquilo, dormido. Si no lo despiertan, ese hombre seguía durmiendo. Ese hombre seguía durmiendo. Pero, hermano, en el espíritu, él sabía lo que estaba pasando. Por eso nosotros, hermano, debemos de ser pasivos, sí. Pero en lo espiritual, nosotros debemos estar siempre activos, moviéndose, porque no sabemos lo que está pasando, porque no sabemos la oposición que se puede levantar más adelante. O sea, esas oposiciones, hermanos, siempre se van a levantar. El problema es de cómo tú la vas a enfrentar, esas oposiciones, esos problemas. Cómo tú vas a resolver esos problemas que se te van a levantar. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Y eso es lo bueno, hermano, que nosotros tenemos que aprender, hermano, a ser personas que descansemos en el Señor. Mire lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, en este caminar pues vamos a alcanzar nosotros. Elías se cansó, hermano, que ese hombre, gran profeta de Dios, se cansó. Elías llegó un tiempo que dijo, Señor, quítame la vida. Ya no aguanto, ya no puedo con esto. Mejor mátame tú y que no me maten mis enemigos. Hermano, siempre va a venir el cansancio en nuestras vidas. Pero nosotros en ese momento debemos de aprender a descansar en el Señor. Amén. Porque si nosotros descansamos en el Señor, hermano, Él toma control de todo. Él toma control de la barca. Él toma el control del problema. Él toma el control de la dificultad que nosotros tengamos. Él tiene la palabra para decirle al viento, calla y enmudece. Él tiene el poder y la autoridad para soltar una palabra en contra de los vientos contrarios que vengan. Aleluya. En contra de nosotros, hermano. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria. La iglesia tiene que aprender a descansar en los brazos del maestro, porque Él es el que tiene el poder y tiene la autoridad para solucionar cualquier dificultad a nuestras vidas. Él tiene la autoridad, Él tiene la palabra de vida. Oh, bendito sea su nombre. Cuando Él suelta esa palabra, hermano, los demonios se sujetan. Bendito sea su nombre. Lo que está muerto recobra vida. Bendito sea su nombre. Los problemas, las enfermedades son solucionadas. Oh, bendito sea su nombre en esta noche, porque la palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad en lo espiritual y en lo terrenal, querido hermano. Oh, bendito sea su nombre en esta noche. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre, hermano. Mire, Jesús estaba tranquilo, descansando. Hermano, eso es bonito cuando tenemos fe en Dios, tenemos fe en Cristo. Que nosotros, sabiendo que tenemos un problema grande en nuestras vidas, hermano, nosotros no nos enfocamos. Nosotros no nos tiramos a morir, hermano, por ese problema. Lo que hacemos nosotros es ponernos en las manos del Señor. Amén. Y nosotros
clamar, interceder, estar activo en lo espiritual para que el Señor obre a favor de nosotros. Y esto es lo que estaba haciendo Cristo, hermano. Cristo estaba durmiendo, pero él estaba conectado con el Padre. Y él sabía que conectado con el Padre, él tenía el poder para soltar una palabra y eso se iba a calmar. Porque Jesús, hermano, no anduvo con tanto, dijo, calla y enmudece. No anduvo con tanto. Porque él sabía lo que estaba pasando. Él sabía lo que estaba aconteciendo en ese momento. Como punto número 2 vamos a ver que Cristo está en la barca. Nosotros, hermanos, tenemos que actuar en el momento adecuado. Actuar. Dice que actuar es una acción. Dice que es obrar, operar y producir. Miren lo que es actuar. Es obrar, operar o producir. O sea que cuando tú actúas, tú produces algo. Amén. Y eso es lo bonito. Porque los discípulos, es cierto, ellos estaban actuando, pero actuando en la forma equivocada. Porque ellos lo vieron primero en lo terrenal, pero no lo vieron en lo espiritual. Y eso es bonito, hermano, que cuando nosotros actuamos primeramente en lo espiritual, las cosas se manifiestan en lo terrenal. Las cosas operan en lo terrenal porque nosotros ya lo hemos, como dicen, captado en lo espiritual. Amén. Y eso es lo que no entendieron los discípulos. Porque ellos, esos vientos contrarios, ellos lo vieron en el terrenal y ellos empezaron a trabajar en lo terrenal, en lo que ellos sabían, en su oficio. Pero de último ellos entendieron y supieron y dijeron, ¿sabe qué? Esta tempestad nosotros no la podemos parar así por así. Necesitamos a alguien que es espiritual. A alguien que tiene el poder de actuar y operar y producir algo que calme esta tempestad. Entonces, nosotros hemos de entender que cualquier problema que nosotros tengamos, primero es lo espiritual. Primero nosotros tenemos que contrarrestar en lo espiritual para que eso se manifieste en lo terrenal y se pueda producir algo. Y se pueda producir algo. Y eso es lo que Jesús hizo en esa barca. Él actuó en lo espiritual primero. Y después le dijo, calla y enmudece. Él actuó. Él soltó la palabra. Amén. Y esa tempestad se calmó. Y por eso Jesús le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudar? ¿Por qué no actuar como tenían que actuar? ¿Por qué no hicieron lo que tenían que hacer? ¿Por qué no echaron por obra lo que ustedes habían aprendido de mí? Que solamente es de creer y tener fe. Por eso, hermano, nosotros, cualquier tempestad que a nosotros se nos atraviese en la vida, nosotros tenemos el poder y la autoridad. Nosotros tenemos la palabra. Amén. Nosotros tenemos la autoridad de Cristo como iglesia. Aleluya. Nosotros no debemos de dejarlo adrementar del enemigo, que nosotros tenemos que contragolpear siempre en lo espiritual, para que toda obra que se levante en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, en contra de la iglesia, hermano, nosotros podamos estar listos para actuar en lo espiritual,
para poder declarar la palabra de Cristo y decirles a las tinieblas que ellos no podrán contra nuestra vida, no podrán contra nuestra familia, no podrán contra esta iglesia. Bendito sea su nombre. Cualquier problema, cualquier tempestad que se esté levantando en contra de nosotros en esta noche, bendito sea su nombre. Oh, bendito sea su nombre. Se calma y enmudece en el nombre poderoso de Jesús en esta noche. Porque nosotros tenemos el poder, tenemos la autoridad, no tenemos la palabra de Cristo en nuestras vidas. Oh, bendito sea su nombre, hermano, en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre, hermano. Nosotros debemos de entender que Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Y si Él nos ha dado una palabra a nosotros, hermano, esa palabra tiene que cumplirse. Amén. Esa palabra tiene que cumplirse. Y aunque se levanten tempestades, aunque se levanten problemas, dificultades, déjame decirle en esta noche que Jesús está de nuestro lado. Amén, aleluya. Que el Maestro está de nuestro lado. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús está de nuestro lado. Aleluya. Y déjame garantizarle que Él tiene el poder y tiene la autoridad para soltar la palabra, para soltar el poder, la autoridad, para que eso lo que nosotros estemos pasando se pare, enmudece, calle en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, hermano. Se calla y enmudece, hermano, todo lo que esté pasando en contra de nosotros. Así que en esta noche nos ponemos de pie, hermano. Le vamos a dar gloria al Señor, ¿verdad? Por esta palabra. Y si estamos pasando por una tempestad, por un problema, por una dificultad, hermano,